Buenos días. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 de lo contencioso administrativo de oralidad de la sección cuarta de asuntos impositivos y económicos ordena levantar la suspensión del proceso y continuar en la audiencia de práctica de pruebas en la causa judicial 2017-3, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Clínica Marley S.A. contra la Dirección de Impuestos de Bogotá, Secretaría de Hacienda y otros, Alcaldía Mayor de Bogotá. En la sala de audiencia se encuentra el señor apoderado de la parte demandante, el doctor Ordóñez Pérez. Igualmente está el señor apoderado de la parte demandada, el doctor Pérez Parra, este último quien retoma el poder para actuar, y pues ambos ya se encuentran plenamente reconocidos en su calidad de apoderados de cada una de las partes. La última audiencia fue celebrada el 17 de enero de 2018, el 17 de enero de 2018. En esa audiencia se había fijado fecha para el día 12 de febrero, sin embargo fue necesario reprogramarla, si la memoria no me falla, y por auto, excúsenme por favor, y por auto del 9 de febrero se reprogramó dicha audiencia debido a excusa justificada de inasistencia del señor apoderado de la parte demandante. Entre la finalización de la última audiencia y el inicio de esta, el despacho no observa que exista causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte el curso de lo actuado a la presente. Sin embargo, le preguntaremos a los señores apoderados de la parte demandante y demandada si existe alguna vicio de nulidad o alguna irregularidad procesal que deba ponerse de presente en este proceso. Señor apoderado de la parte demandante, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días a la parte demandada. No encontramos ningún vicio hasta el momento. Señor apoderado de la parte demandada. Gracias, honorable juez. Un saludo para usted y demás asistentes a esta audiencia. Por la parte demandada no existe ninguna manifestación al respecto. Gracias. Gracias. Coincide el despacho con las apreciaciones de los colegas y por lo tanto autorizados nos encontramos para proseguir en audiencia de práctica de pruebas. Es de anotar que en los folios 122, 123 y 124 del expediente se allegó la certificación radicada el 23 de enero de este año, proveniente de la subgerente de Información Física y Jurídica de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital. En esa certificación nos muestra las características del inmueble aquí discutido en cuanto a su imposición respecto del impuesto predial. Nos muestra la descripción de sus usos, o de los usos, perdón, de entre los años 2010 a 2015. Este era el documento que hacía falta para cerrar el periodo probatorio y por lo tanto incorpórase al expediente para los efectos que ordena el artículo 269 del Código General del Proceso, la anterior certificación con el oficio remisorio proveniente de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, suscrito por la subgerente de Información Física y Jurídica. Así las cosas, el despacho considera cumplida la etapa probatoria igualmente no hay más pruebas por recaudar, salvo que las partes tengan alguna observación en este momento.
doctores, alguna prueba que esté haciendo falta para no incurrir en alguna nulidad, doctor. Consideramos que con las pruebas allegadas al proceso se puede fallar de fondo. Ninguna prueba por practicar por la parte demandada. Listo. Entonces damos por concluido el periodo probatorio y conforme al artículo 182 dice que se debe citar una audiencia de juzgamiento, ¿no? Obviamente partimos del artículo 181, ¿sí? Y dice que en la audiencia de pruebas, en esta misma el juez, y al momento de finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a 20 días, sin perjuicio de que, por considerarlo innecesario, ordena la presentación por escrito de los alegatos dentro de los 10 días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de 20 días siguientes de aquel concedido para presentar alegatos. En las mismas oportunidades podrá alegar el Ministerio Público presentando el concepto, si a bien lo tiene. Pues bien, obviamente pues uno pensaría que podríamos irnos a una fase escrita, pero la verdad es que el Código General del Proceso pues trata de evitar tal circunstancia, y pues el hecho de que el código, la ley 1437, le permita al juez en la misma audiencia y antes de finalizarla señalar fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que debe llevarse a cabo en un término no mayor a 20 días, es de anotar que no dice que dentro de los 20 días siguientes, entonces con lo cual se podrá realizar en el mismo día. Con todo, pues para no sorprender a las partes procesales, vamos a... ¿Qué horas son, señora secretaria o doctores, por favor? 9:05 AM. Entonces, fijamos la audiencia de alegaciones y juzgamiento para las 9:15 del día, ¿hoy qué es? 26 de febrero de 2018, para que en el término de 10 minutos, pues los señores apoderados tengan la oportunidad de preparar sus alegaciones de conclusión, y damos obviamente por finalizada esta audiencia. Decisión que se notifica en estrados y sin oposición de las partes queda en firme. Muchas gracias, doctores. Va unos minutos, levantamos el acta. Hoy vamos a levantar dos actas, fundamentalmente esta y la que viene de juzgamiento. Muy buenos días, bienvenidos. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República y sus leyes, en particular el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Contencioso Administrativo de Oralidad de la Sección Cuarta de Impuestos y Asuntos Económicos de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, ordena abrir la audiencia de alegaciones y juzgamiento en la causa judicial 2017-3, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Clínica Marley S.A. contra la Dirección de Impuestos de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Dirección de Impuestos de Bogotá y otros. En la sala de audiencia se encuentran los señores apoderados de la parte demandante y demandada, quienes ya han sido reconocidos en su personería jurídica para actuar. Obviamente esta audiencia se convocó el día por auto proferido en audiencia de práctica de pruebas el día 26 de febrero de 2018, la cual concluyó a las 9:05 del día, y se citó a esta audiencia para las 9:15 del 26 de febrero de 2018.
pues el despacho no observa que exista ninguna causal de nulidad o irregularidad procesal que invalide lo actuado. Sin embargo, como acostumbradamente lo hacemos, le preguntaremos a los señores apoderados de las partes en contienda si existe alguna causal que afecte de nulidad o irregularidad procesal que afecte el curso del proceso. Señor apoderado de la parte demandante. Señor juez, no encontramos ninguna causal. Señor apoderado de la parte demandada. Ninguna irregularidad que deba ser advertida en este momento, señoría. Coincide el despacho con las apreciaciones de los señores apoderados de las partes en contienda y por lo tanto nos encontramos autorizados para proseguir en audiencia pública de alegaciones y juzgamiento, para lo cual a continuación los señores apoderados de las partes tendrán individualmente el derecho de hacer uso de la palabra hasta por el término de 20 minutos. Señor apoderado de la parte demandante, por favor. Honorable juez, contraparte, reiteramos, de acuerdo a los argumentos presentados en la demanda, que ambos actos administrativos fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, en primer lugar, fueron expedidos con falsa motivación, vulneran el principio de realidad sobre la forma y la justicia tributaria, incluyen una falta de motivación evidente y finalmente desconocen el debido proceso, el derecho de defensa y los principios que orientan la función administrativa. Pasaré a explicar brevemente, puesto que consideramos que de las pruebas allegadas al proceso y de su valoración conjunta resulta evidente los argumentos, resultan evidentes y fundados los argumentos que presentamos, a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, debemos señalar que la Constitución Política señala en el artículo 338 que es la ley y los acuerdos, en este caso, porque estamos hablando de impuesto predial, o quien tiene el poder para determinar los elementos del hecho generador del tributo, muchos de los cuales se encuentran señalados en el artículo 338. En este caso, discutimos uno de esos elementos que está señalado en el artículo 338 y que debe ser determinado por la ley o por los acuerdos. Ese elemento es la tarifa. Para el caso del impuesto predial, la tarifa en Bogotá, y de acuerdo a la ley 44 de 1990, artículo 4, se determina con base en el uso o destino del predio, que para el objeto de discusión, para el predio objeto de discusión referenciado según se encuentra en el expediente, correspondía para el año 2013, es decir, 1 de enero del 2013, a un predio de carácter dotacional y en aras, digamos, de la discusión, en todo caso, no comercial. El acto administrativo, los dos actos administrativos que estamos demandando y se basan y proponen que la tarifa que se debió haber liquidado en ese momento sea comercial, lo cual no responde en ningún momento ni a la realidad del predio y, como se puede verificar con las diferentes pruebas aportadas y allegadas al proceso oportunamente, no corresponde a esta destinación o uso. Específicamente encontramos en la resolución 1520 aportada con la demanda, en la parte de conclusiones, voy a leer estrictamente como dice,
Dice, se modifica el destino económico de 21, comercio a corredor comercial, a 24, parqueadero para las vigencias 2010, 2011, 2012 y 2013. Debemos decir que este es un acto administrativo que es expedido por la misma autoridad que pertenece a la Alcaldía de Bogotá, Unidad Administrativa de Catastro Distrital, que entre otras lleva el registro catastral, la autoridad catastral en Bogotá. Como podemos evidenciar a partir de esta prueba, la resolución 1520, lo cual se confirma con el oficio allegado después de mucho bregar por la misma autoridad el 23 de junio del 2018, que hace parte del expediente y que entre otras fue el motivo de aplazar la audiencia tantas veces porque evidencia el desorden administrativo y la lentitud con la que responde esta entidad. En este oficio se reitera lo que señalé, básicamente que el predio ha sido objeto de varias solicitudes, tanto de avalúo como de uso, y que a partir de unos recursos de apelación y de una discusión en vía administrativa, para el año 2015 se rectificó, tal como lo dice la liquidación que confirma o que resuelve el recurso de reconsideración, se rectificó el uso destino de ese predio y se incluyó dentro del boletín catastral, que es no es de carácter constitutivo, sino declarativo y simplemente lleva un registro, que el predio en todo caso no es comercial, que curiosamente resulta siendo la tarifa que quiere o pretende la administración tributaria liquidar indebidamente el impuesto predial sobre este predio. En resumen, y a partir de los hechos alegados en la demanda, muchos de los cuales se probaron mediante las pruebas aportadas con la demanda y otros con los documentos que se allegaron en el curso del proceso, encontramos que la clínica de Marley mantiene un parqueadero que presta o está al servicio de la clínica en ese espacio del predio que está objeto de discusión, que este parqueadero no ha cambiado desde el año 2013, que existe desde incluso antes, y cuyo destino no es comercial, que corresponde a la propuesta que presenta la Administración Tributaria. Del análisis de los hechos también se encuentra que para el año 2013 la declaración del impuesto predial correspondía a una autodeclaración, a una autoliquidación, es decir, a diferencia de lo que sucede ahora, no es la Administración Tributaria la que determina el tributo, sino era el contribuyente para aquella época el que, de acuerdo a la realidad del predio y de acuerdo a las leyes y al acuerdo, que es lo que según el artículo 338 determina el tributo, fijaba o determinaba la cuota o el impuesto a cargo, que en este caso se determinó como predio dotacional dada la destinación, uso, funcionamiento y misión que tiene el parqueadero, que actualmente existe y que ha existido desde el año 2013. Con todo ello, honorable juez, solicitamos se declare nulo el acto administrativo mediante el cual se expide una liquidación oficial que propone una tarifa comercial, la cual en ningún caso existe y que queda aprobado de acuerdo a los documentos allegados al proceso, y que de acuerdo a un análisis conjunto de la valoración de las pruebas aportadas, una valoración probatoria en conjunto, según ha sido señalado entre otras en la sentencia del Consejo de Estado, expediente 20.451 o 2012-181, caso Almacenes Éxito contra el Distrito Capital, donde se explica en esa sentencia que la prueba, no existe una prueba reina, mejor dicho, que no existe una prueba reina y que además de eso el juez está obligado, a partir de la sana crítica y de una valoración en conjunto del acervo probatorio, determinar la legalidad o la ilegalidad de los actos que se acusan, que es finalmente el objeto de este proceso. No más alegatos por ahora, señor juez.
Doctor, tengo una inquietud sobre la resolución 1520 de 31 de octubre de 2013. Allí se está discutiendo fundamentalmente el valor del avalúo, fundamentalmente. Es correcto. Es decir, precíseme, doctor, si había algún otro punto adicional de discusión, porque, digámoslo, yo no observo que exista otro aspecto adicional de estudio. ¿Quiere hacemos un receso de 5 minutos mientras que revisamos la resolución 1520 para tener certeza si usted así bien lo considera? Si usted lo considera, señor juez, podemos tomarnos el receso. La resolución 1520 fue fruto de un proceso que lo llevé yo también, por eso conozco el caso, no es necesario por mi parte los 5 minutos. Entonces, lo que se revisó allí fue el valor. En ese proceso se solicitó revisar el avalúo catastral de ese predio y el avalúo está determinado también por el destino o uso. Por eso, en el tema de conclusiones, la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, y después de una discusión eterna, bastante confusa, que no se quiso llevar a vía judicial por evitar el desgaste, se concluye, como efectivamente aparece transcrito en la parte de conclusiones de esa resolución, que el destino o uso de ese predio corresponde desde el año 2010 a un parqueadero, lo cual tiene influencia en el avalúo. Bien. Visto lo anterior, le concedemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandada. Gracias, honorable juez. En punto a presentar mis alegaciones finales, le manifiesto que me reitero en todos y cada uno de los argumentos que fueron expuestos al momento de contestar la demanda, y en punto a lo que fue expuesto en precedencia, quiero empezar por el final, y es refiriéndome a esta resolución 1520 que profiere precisamente la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, con lo cual pretendo demostrar que con dicho acto administrativo no se modificó el destino que tenía el inmueble para el año 2013, y eso se demuestra, honorable juez, revisando precisamente la respuesta que proviene de dicha entidad, que obra a folio 123, en donde se determina una vez más que el destino del predio no era otro que un destino comercial. En efecto, desde la audiencia inicial, al momento de fijar el litigio, se pretendió resolver en este asunto como problemas jurídicos que si existía una eventual falta de motivación, una falsa motivación de los actos y una eventual violación al debido proceso, tal como fue expuesto en la demanda, y lo cual obtuvo su respectiva respuesta en la contestación de la misma. Y, señor juez, no existe dentro del proceso ninguna prueba que demuestre el dicho de la parte demandante, es decir, que para el año 2013 y precisamente para el momento de causación del impuesto, el destino del predio era un destino dotacional, según el dicho de la parte demandante, con una tarifa del 6.5 por mil. Todo lo contrario, en el proceso, en los antecedentes administrativos y aún en la prueba que fue recaudada a instancia de este proceso, se ha demostrado, tal como se expuso en los actos administrativos, que para ese año el destino era un destino comercial de ese predio con una tarifa 9.5 por mil. Como se presentó la declaración por parte del contribuyente aplicando esa tarifa del 6.5 por mil, lo lógico y además lo que se encuentra amparado en la ley es iniciar un proceso de fiscalización
que inició la administración teniendo en cuenta la información jurídica que en ese momento soportaba las bases de datos del sistema tributario, que es alimentado, o mejor, que representa lo que se encuentra en la unidad administrativa de catastro, y era precisamente que el contribuyente había incurrido en una inexactitud al aplicar la tarifa y por lo tanto inició el proceso de fiscalización, dentro del cual, dicho sea de paso, se han respetado todas las garantías al debido proceso y no existe, como lo afirma la parte demandante, una vulneración de estos derechos fundamentales en el desarrollo de la actuación. Por ello, honorable juez, considero que no se logró demostrar que existió una falsa motivación o una ausencia de ella, y que por el contrario lo que se determinó en el proceso de fiscalización es que en efecto el destino del inmueble es comercial y debió presentarse el denuncio fiscal con una tarifa del 9.5 por mil y no del 6.5 por mil, como en efecto sucedió, lo que inexorablemente presenta o representa una inexactitud por parte del contribuyente en esa declaración, y que dio al traste, como ya lo sabemos, al inicio de todo el proceso de fiscalización. En esos términos y con el mayor respeto solicito al despacho negar las pretensiones de la demanda. Hasta acá los alegatos, señor juez. Doctor, recuérdeme si la denominación de parqueaderos para materia de predial en el distrito capital está limitada hasta 30 metros. A ver, pronto la pregunta puede ser confusa, de manera de que trataré de aclararla. El acuerdo 105 de 2003 de 29 de diciembre, en su numeral quinto, primera página, habla que se entienden de depósitos y parqueaderos. Se entiende por depósitos aquellas construcciones diseñadas o adecuadas para el almacenamiento de mercancías o materiales hasta de 30 metros de construcción. Se entiende por parqueadero, para efectos del presente acuerdo, aquellos predios utilizados para el establecimiento de estacionamiento de vehículos. En ambos casos no clasificarán aquí los inmuebles en que se desarrollen las actividades antes mencionadas con fines comerciales o de prestación de servicios y que no sean accesorios a un predio principal. Esa definición creo que está inmodificada, o sea, sigue siendo la misma. Bien, entonces la limitación solamente es para depósitos, ¿no? 30 metros, perfecto. Bien. Bien. Estas son las dificultades que generan los procesos, fundamentalmente porque lo que encontramos de una u otra manera es que la resolución 1520 habla de parqueaderos. La resolución del 31 de octubre de 2013, expedida por la Unidad de Catastro Distrital, en sus conclusiones dice lo siguiente: teniendo en cuenta los argumentos esbozados en la petición, fueron resueltos de acuerdo con los procedimientos en materia catastral, que en materia catastral tiene la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, y que realizada una nueva investigación económica para atender el recurso de apelación interpuesto por el propietario, se evidencia que el avalúo no supera su valor comercial. La administración modificó el destino económico de 21 comercio en corredor comercial a 24 parqueadero para las vigencias 2010, 2011, 2012 y 2013, teniendo en cuenta que la mayor parte del predio para dichas vigencias era un parqueadero público. Entonces, obviamente, como bien lo dijo el señor, ambos apoderados en principio tienen razón. Vamos a ver cuál de los dos tiene la razón, porque por un lado la resolución del 31 de octubre de 2013, la 1520, habla de que se modifica el destino económico de 21
de 21, comercio en corredor comercial, a 24, parqueadero. El folio 123, la certificación, extrañamente, habla lo siguiente: para el trámite de recurso de reposición radicado a solicitud de parte bajo el número 2012-467-255, y dentro del cual se profiere como respuesta a la resolución 2013-4476-6 del 27 de junio de 2013, registran las áreas, usos y destinos económicos para la vigencia 2013 que se indican a continuación. Vigencia 2013, total área terreno en metros cuadrados, 4.727 metros, punto 60. Total área construida metros cuadrados, 881.98. Área construida, 491.50 metros. En corredor comercial en no propiedad horizontal, y 390.48 metros bodega, 0.33 bodega económica. Comercio en corredor comercial. Lo que alcanza a dilucidar el despacho es que, en primer lugar, le siguieron dando el destino económico 21 en esta certificación. Sin embargo, extrañamente, no entiende el despacho por qué la certificación no toma lo dispuesto en la resolución del 1520 del 31 de octubre de 2013. Evidentemente la resolución le cambia el destino económico a parqueadero. Y pues tenemos 3 destinos económicos. 1, comercio en corredor comercial, que está en la certificación, comercio en corredor comercial, que es lo que considera la administración, ¿cierto, doctor? Listo. Tenemos, inclusive ni siquiera 3, tenemos 4. Tenemos el que considera el contribuyente, dotacional, y 1/4, que es el que determina la unidad administrativa de catastro, que es el destino 24, parqueaderos. Entonces, tenemos absolutamente una situación totalmente distinta, fundamentalmente. Doctor Parra, recuérdeme, miremos por favor el acuerdo 105, y doctor también, tratemos de mirar el acuerdo 105, y vamos a hacer un receso para mirar qué tarifa tiene el destino 24, porque evidentemente, ahora aquí hay otro tema fundamental que y viene lo siguiente: teniendo en cuenta, dice en la resolución 1520 de 2013, que la mayor parte del predio para dichas vigencias era un parqueadero público. Entonces, evidentemente, pero lo clasificaron como parqueadero público, definitivamente, y le dieron un destino 24. Entonces vamos a mirar si eso tiene o no una consecuencia en este proceso. Entonces vamos a hacer un receso y vamos a verificar esa situación. Luego de un receso en que tuvimos un análisis de la situación, encontramos que no es posible proferir el sentido del fallo. ¿Y por qué no es posible proferir el sentido del fallo? Esencialmente porque encontramos 3 situaciones diversas del uso del predio. Por un lado, la unidad administrativa de catastro distrital considera que el uso para el año 2013 es 24 parqueaderos. Por su parte, la administración se asienta en que es comercial en no propiedad horizontal, conforme a la certificación que expide Catastro Distrital en el folio 123 y se sostiene. Y por otro lado, la dotacional, que es la que la parte demandante considera.
En principio, aparentemente, la certificación que trae Catastro Distrital, allegada en el folio 121, 22 y 23, aparentemente no coincide con el de la resolución 1520 expedida por ella años atrás. Y por lo tanto el despacho debe hacer un estudio distinto, inclusive del que las partes propusieron dentro del curso del proceso. Porque si se desatiende eventualmente la certificación de catastro, quedaría la resolución 1520. Y eso implicaría aparentemente, en principio, porque ustedes me podrían decir que estoy prejuzgando y por eso digo aparentemente, eventualmente y en principio, que ninguna de las partes en contienda tendrían la razón. Y esto sugeriría un análisis desde el punto de vista de los principios de justicia, equidad tributaria, del artículo 95, del 338 y del 363, que requiere un enfoque constitucional muy diverso del estudio inclusive propuesto por las partes. En tal virtud, debido a que el tema no es tan lineal como hubieran querido las partes, de transarse entre una disputa, o de trenzarse, perdón, en una disputa en que el uso es dotacional y el uso es comercial, porque esa fue como la contienda que se planteó desde un inicio, sino que en el momento del análisis de pruebas se vio esa diferencia, y por eso siempre les reitero a mis colegas, y como afortunadamente hoy sucedió acá, los alegatos de conclusión deben ser usados para hacer ver lo que evidentemente las partes necesitan que se haga ver. Y fue una afirmación que se hizo dentro del curso de la audiencia que permitió analizar el tema que estamos estudiando, y que por esa razón no les puedo resolver en esta instancia, porque exige un análisis sin que este sea ultra o extra petita, porque no me estoy saliendo del tema, porque finalmente lo que se va a determinar qué era lo que se debería pagar de acuerdo al uso del predio por impuesto predial en el año 2013. Entonces, y pues obviamente pues ni más faltaba que inhibido, ¿no? Por supuesto, esto no da para una inhibición, pues en principio tampoco lo considero, pero sí para un estudio totalmente diferente. Agradezco a los señores apoderados su asistencia, y pues necesariamente tendremos que proferir el fallo por escrito. Muchísimas gracias, y unos minutos más para la redacción del acta. Muchas gracias.